Creo que en este país todo el mundo ha visto que algunas cosas se han conseguido porque nosotros existimos, incluso sin tener responsabilidades de gobierno. Todo el mundo sabe, incluso la gente más crítica con nosotros, que no habría sido posible un salario mínimo de 900 euros si nosotros no existiéramos. Creo que todo el mundo reconoce que la moción de censura no hubiera sido posible. Creo que ahora toca dar un paso más y nosotros queremos pedir una oportunidad a mucha gente que no nos ha votado en el pasado, una oportunidad para demostrar que desde el gobierno podemos cambiar cosas. Queremos demostrarles desde el gobierno que en este país se puede subir el salario mínimo, que en este país se puede acabar con la temporalidad en el empleo, que en este país se pueden bajar los alquileres, que en este país por fin se pueden cumplir los artículos de la Constitución en lo que se refiere a la necesidad de un sistema fiscal justo y redistributivo, en lo que se refiere al derecho a la vivienda, en lo que se refiere a la necesidad de tener empresas públicas que compitan con las empresas y con el oligopolio eléctrico. Nuestro sistema político está en crisis y creo que es evidente. Creo que el sistema de partidos español está en crisis y creo que nuestro sistema político como tal está viviendo una transición, veremos hacia dónde. Por eso estas elecciones formalmente generales tienen un carácter constituyente. Pero la Constitución española de 1978 sellaba un pacto. Sellaba un pacto en el que había una serie de artículos diseñados para proteger a la mayoría social de este país. Y esos artículos se incumplen sistemáticamente. Es una vergüenza para la inteligencia que algunos estén enarbolando la Constitución como un arma que arrojan contra sus adversarios políticos, cuando el artículo 35, que protege el derecho al trabajo y a trabajar en condiciones dignas, y que dice que no puede haber discriminación por razón de sexo, y que dice que el salario tiene que ser digno para mantener a tu familia, no se cumple. O el artículo 47 que habla del derecho a la vivienda, o el artículo 128 que dice que toda la riqueza tendrá que estar subordinada al interés general, o el artículo 50 que habla de las pensiones. Y creo que en un momento tan crítico para nuestro país es muy importante que nosotros digamos, bueno, lo que queremos hacer está escrito en la Constitución. Yo creo que es vergonzoso que en este país la Constitución se haya convertido en un ladrillo que arrojar al adversario político. A día de hoy nosotros nos conformamos con implementar desde el gobierno un programa para cumplir el artículo 47, para cumplir el artículo 35, para cumplir el artículo 50, para cumplir el artículo 128. Cuando nosotros hemos propuesto crear una gran empresa de energía, porque en este país es una estafa lo que ha ocurrido con las empresas energéticas, se han convertido en un oligopolio, se han quedado el patrimonio público, la privatización de Endesa que llevaron a cabo primero Felipe González y después José María Aznar, convirtió una de las joyas de la corona en una empresa en manos de accionistas extranjeros responsable de que los españoles tengan que pagar una factura de la luz de las más caras de Europa y que no haya ningún beneficio social. Las puertas giratorias, esto es una de las grandes vergüenzas de la democracia española, han permitido a estas empresas comprarse exministros y expresidentes. Nosotros lo que hemos aprendido en estos años es que las cosas se cambian desde el gobierno. Si no estás en el gobierno, te pueden firmar lo que sea en un papel a cambio de un acuerdo previo y que después eso no se cumpla. Cuando gobernemos, pues tendremos dificultades, tendremos límites, pero algunas cosas cambiarán. Por eso van a seguir operando los poderes hasta el final y sus brazos mediáticos para apostar por cualquier fórmula que evite que nosotros estemos en el gobierno, porque eso sí cambiaría algunas cosas. ¿Unidas Podemos apoyaría una investidura de Pedro Sánchez, aunque no entrara en el gobierno? No vamos a hacer comentarios sobre escenarios postelectorales. Nosotros aspiramos a ganar, esperamos contar con los apoyos para formar gobierno y creo que es una evidencia que en España ya no va a haber más gobiernos de partido único. En 2016 sí que forzaron que hubiera elecciones. En este caso, ¿estarían dispuestos a llegar de nuevo a este escenario si no aceptan que ustedes entren en el gobierno? Las decisiones las toman los inscritos y hay una cosa muy clara. Los poderes económicos en España van a apostar por dos fórmulas de gobierno de derechas. Un gobierno con lo que en Madrid se conoce como trío de Colón, en el sur se conoce como trifachito, entre el Partido Popular, Vox y Ciudadanos, o un gobierno de Rivera presidido por Sánchez, que sería también un gobierno de derecha. Creo que en esta campaña están ocurriendo muchas cosas y creo que en los últimos tiempos las encuestas han demostrado su limitada capacidad para analizar los resultados finales. Está por ver, vamos a ver lo que ocurre en las elecciones del 28A, pueden ser las elecciones con más participación en la historia. Yo me comprometí a los próximos 4 años como candidato a la presidencia y a ser secretario general hasta el próximo Congreso. Después los inscritos y las inscritas decidirán qué persona tendrá que estar al frente. ¿A qué cree que se debe la irrupción de Vox? Creo que Vox es básicamente un problema interno del Partido Popular. Vox es una escisión del Partido Popular. Abascal es un viejo cuadro del Partido Popular que vivió muchísimos años de la política y a quien Esperanza Aguirre le montó una fundación. Creo que es de alguna manera
el inconsciente desatado de algunos sectores del Partido Popular que siempre pensaron así, que siempre fueron neofranquistas, pero que no se atrevían a decirlo porque pensaban que eso era completamente impresentable en España. Creo que esos sectores del Partido Popular ahora tienen una opción en la que dicen abiertamente las barbaridades que piensan. Y es impresionante cómo eso está condicionando los posicionamientos políticos del resto de las fuerzas de la derecha. Creo que lo que estamos viendo en otros países como Estados Unidos, como Brasil o como otros países europeos de emergencia de fuerzas políticas reaccionarias, pues en España también ha tenido su traducción, digamos, con particularidades españolas. Bueno, pues esto forma parte de una crisis de nuestro sistema político que nosotros diagnosticamos hace mucho tiempo, de una crisis del propio proyecto europeo y al mismo tiempo de una amenaza a todas las conquistas sociales identificables con la democracia en los últimos 40 años. La democracia es un sistema político que se caracteriza porque la gente que ha nacido en un barrio humilde pueda tener una educación pública que le permita aspirar a todo, o pueda contar con una sanidad pública en la que le atiendan los mismos médicos, o médicos igual o mejor capacitados que la gente que tiene mucho dinero. Bueno, lo que representa Vox es la destrucción de todo eso. ¿Qué ha aprendido usted parando su actividad política y cuidando de sus hijos durante 3 meses? Bueno, eso es una experiencia personal maravillosa, como la de cualquier madre o la de cualquier padre. Creo sencillamente que eso es algo que te hace mejor. Cuando nosotros decimos que los permisos de maternidad y paternidad tienen que ser iguales e intransferibles, lo que estamos diciendo es que la única manera de asegurar que las mujeres no sigan siendo las que se dedican mayoritariamente, cuando no en exclusiva, a las tareas de cuidado, es legislando en esa dirección, y queda muchísimo por hacer. Con los vientres de alquiler hemos sido muy claros. Yo puedo empatizar, digamos, con familias, con parejas heterosexuales u homosexuales que tienen dificultades para tener un niño y que querrían apostar por una vía de estas. Y comprendo, porque soy padre, lo que significa el deseo de tener un hijo y lo que significa en este país muchas veces las dificultades para adoptar. Dificultades que se multiplican cuando hablamos de las parejas gays. Pero también hemos comprobado, y los datos están ahí, bueno, pues situaciones como lo que ocurre en Ucrania, donde hay verdaderas granjas de mujeres. Y yo creo que eso no es aceptable y que hemos sido muy claros en esto. Y con respecto a la prostitución, que es un debate, digamos, muy intenso en el movimiento feminista, creo que hay que atender a ese debate y nosotros vamos a mantener la posición que determinen nuestras compañeras en un debate que insisto en que es complejo, pero que tiene que ver básicamente con un problema de trata y de destrucción y de humillación de los derechos de la mujer. ¿Usted sería partidario de abolirlo, incluso de sancionar a los clientes con multas o penalmente o no? O sea, yo creo que lo que hay que, digamos, sancionar es, digamos, a los empresarios de la trata, a los que se hacen ricos a costa de esto y a los que prostituyen. Creo que esto es evidente y que hay que proteger a las mujeres que ejercen la prostitución, pero es que creo que los datos son más que evidentes cuando un porcentaje amplísimo es evidente, según todos los estudios, según todas las estadísticas, que tiene que ver con la trata. Entonces, creo que es absolutamente imprescindible proteger a las mujeres y al mismo tiempo, bueno, si a alguien hay que perseguir es precisamente a los proxenetas, que es una de las grandes asignaturas pendientes de este país. Creo que hay una cosa que reconoce todo el mundo, piense lo que piense, y es que el conflicto catalán se tiene que gestionar mediante vías democráticas y apostando por el diálogo. Creo que todo el mundo sabe que la vía de la represión o la judicialización de la política no va a contribuir a gestionar democráticamente esto. A partir de aquí nosotros siempre hemos sido muy claros, defendemos una consulta, que los ciudadanos y ciudadanas catalanas voten. ¿Pero qué preguntas plantearían en esa papeleta si llega ese momento de ir a votar? Eso tiene que ser el resultado de una negociación. Creo que ningún actor político individualmente puede prefigurar las preguntas de esa consulta. Para empezar hay que reconocer que hay fuerzas políticas que no están de acuerdo con que haya una consulta. Entonces creo que lo primero es sentarnos todos, poner encima de la mesa nuestras propuestas, estas son las nuestras, y saber que el resultado final, bueno, pues no va a ser satisfactorio plenamente para nadie. Pero es que la política es eso. La política es sentarte con gente que piensa diferente a ti y llegar a soluciones que no van a satisfacer al 100% a todos los actores. También habrá que dialogar con Ciudadanos, que ganó las últimas elecciones en Cataluña. Por supuesto que sí, y creo que además reveló una cuestión muy importante, que tienen que entender además los ciudadanos en Cataluña y en particular los independentistas, y es que la plurinacionalidad se expresa también en Cataluña. Creo que ese resultado electoral reveló que muchos ciudadanos catalanes
se reivindican como españoles, porque apostaron directamente por una opción política, digamos. Ese resultado electoral fue la primera vez que una fuerza política no catalanista ganó las elecciones en Cataluña, porque el Partido Socialista de Cataluña, el PSC, es un partido catalanista, igual que lo era el PSUC, igual que lo eran el partido de Jordi Pujol, Convergencia y Unió, o igual que lo era Esquerra Republicana. ¿Cómo se tienden puentes ahora mismo en la situación en la que estamos? Lo primero, con responsabilidad de Estado. Creo que en este país tenemos una derecha que ha renunciado a la responsabilidad de Estado. No hay que olvidar que en este país hace 40 años figuras que procedían de la dictadura, de la política de la dictadura, como Adolfo Suárez, fue capaz de negociar con el presidente Radellas y fueron capaces de llegar a acuerdos que ahora parecerían impresionantes. Que nuestro país va a ser siempre diverso, que nuestro país va a tener, digamos, expresiones políticas de esa diversidad que van a tener que dialogar y que ponerse de acuerdo. Y creo que es una mala noticia para todos los ciudadanos de nuestro país tener una derecha echada al monte, del mismo modo que el unilateralismo que han demostrado las fuerzas políticas independentistas en Cataluña, creo que ha hecho un flaco favor a, digamos, a lo ganado por una nación que se llama Cataluña en términos de dignidad institucional dentro de un Estado que se llama España. Yo creo que lo primero es hacer mesas de diálogo sin exclusiones ni de actores políticos ni de propuestas políticas. Creo que todas las propuestas políticas tienen que estar encima de la mesa, partidos políticos, representantes políticos, jefes de los partidos políticos, pero también expresiones de la sociedad civil que no se presentan a las elecciones y que son absolutamente cruciales, organizaciones sindicales, organizaciones vecinales, movimientos sociales. Creo que en un proceso tan amplio se tiene que escuchar a todos los actores. ¿No debería ser posible un debate abierto entre todas las fuerzas dentro del Parlamento? Creo que es imprescindible. Creo que todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento representan a ciudadanos catalanes y que tienen obligación de dialogar todos con todos. ¿Cree que los hechos que se están juzgando son constitutivos de delito de rebelión, de sedición, de desobediencia y malversación? Es verdad que siempre es complejo, digamos, entrar en las labores de los juristas y en este caso de los tribunales. Pero como hablamos de delitos que tienen, digamos, unas connotaciones políticas evidentes, yo creo que podemos constatar algunas evidencias. La rebelión es un tipo penal diseñado para que un Estado se proteja de golpes de Estado con carácter militar. Y creo que esto es una evidencia y que cualquier ciudadano que lea el tipo puede entender que los hechos que se pueden subsumir en un tipo como ese pues son una rebelión armada. Lo que ocurrió el 23 de febrero de 1981 en nuestro país. Hay quien dice lo del 1 de octubre fue peor. Eso es de una irresponsabilidad. Decir que lo del 1 de octubre fue peor que un golpe de Estado orquestado por Armada, por Tejero, que implicó que el general Milans del Bosch sacase los tanques a la calle, que un grupo de guardias civiles entraran en el Congreso de los Diputados pegando tiros, decir que eso es menos grave que lo que ha ocurrido en Cataluña es una barbaridad. Jordi Cuixart reconoció algo que pasó desapercibido en el juicio del Procés. Dijo, lo del 1 de octubre fue un ejercicio de desobediencia masiva. Los que practican la desobediencia saben que sus acciones no son indiferentes al derecho. Cualquier desobediente sabe que va a ser objeto de una sanción administrativa, civil o penal. Creo que una democracia tiene que actuar siempre con proporcionalidad. Y que en este país Oriol Junqueras pueda acabar en la cárcel 25 años, al tiempo que los violadores de la manada están libres, creo que revela que tenemos algunos problemas. ¿Y si usted estuviera en el gobierno, le indultaría? Si yo respondiera a esta pregunta, estaría faltando al respeto a la justicia de mi país hasta el extremo de considerar que esto es un juicio farsa. A lo mejor es un juicio farsa, pero yo no quiero decir que es un juicio farsa. Cada vez que se plantea el debate del indulto, se está diciendo esto de Marchena, de no sé qué, es un paripé para los medios de comunicación, pero les van a condenar. Es una hipótesis, podrían ser absueltos, podrían ser condenados a 5 años de cárcel. A mi entender, el solo hecho de plantear ese debate es porque jamás me han hecho una pregunta de ¿qué opinaría usted de que fueran absueltos? Agarro el toro por los cuernos y digo, en este país un gobierno del Partido Socialista indultó al general Armada. En este país el Tribunal Supremo, aunque Albert Rivera no lo supiera porque no lee mucho de historia, solicitó el indulto de Tejero. Bueno, yo creo que los indultos son una prerrogativa de los gobiernos en los países democráticos, pero creo que no tiene ningún sentido discutir de esta cuestión antes de que haya una sentencia firme.
creo que estoy diciendo bastante. Bueno, tras su vuelta usted pidió perdón por la crisis interna, dijo que habían cometido muchos errores. ¿Podría detallar esos errores que cree que se han cometido? Creo que nuestro mayor error ha sido actuar como un partido más, porque buena parte de nuestras luchas internas no tenían que ver solamente con legítimas y saludables diferencias políticas, sino por peleas por cargos y por sillones. Y yo ahí tengo que asumir toda la responsabilidad como secretario general. Creo que nosotros hemos faltado al respeto a buena parte de nuestra gente. A mí me gustaría que algunos compañeros que no están siguieran, y yo creo que es una pena que haya compañeros y compañeras que ya no nos acompañen, pero al mismo tiempo creo que es una falta de respeto, digamos, que se olvide a las decenas de miles de militantes anónimos y anónimas que han seguido construyendo un proyecto, demostrándonos incluso en los momentos más difíciles un entusiasmo participativo sin precedentes. Las listas se están confeccionando con gente muy cercana. Ha pasado en el PSOE, ha pasado en el PP, ha pasado en Ciudadanos, y de alguna manera es verdad que su partido también ha perdido una cierta pluralidad. Más allá de su partido, ¿qué está pasando? ¿No cree que esto empobrece a los partidos? Bueno, creo que esto antes era muchísimo peor. Antes, y no digo antes, hace 20 años, antes las listas las hacían los jefes de los partidos a dedo. Creo modestamente que nosotros hemos popularizado las primarias en España. Las primarias pueden tener muchos defectos, pero en última instancia son los inscritos y las inscritas los que deciden. Insisto, este mecanismo puede tener sus problemas, pero ahora ya hasta el Partido Popular hace primarias. Ahora al menos la gente vota. Nosotros lo dijimos desde el principio, el problema es que hasta que no lo ha investigado la Audiencia Nacional, algunos han estado callados, y es llamativo que incluso a día de hoy hay algunos que ni siquiera hayan tenido la decencia de pedir disculpas, de decir, abrimos un telediario con información falsa, hicimos una portada en nuestro periódico con información que era falsa y por lo tanto pues rectificamos y pedimos disculpas. Yo creo que es muy llamativo que siga habiendo policías que se ha quedado acreditado que han mentido en una comisión parlamentaria, como el señor Fuentes Gago, que esté trabajando en la Secretaría General de la Policía y que al mismo tiempo oposite para ser comisario. Y el señor Marlaska dice, es que no puedo hacer nada. Pero oiga usted, en este país, a los policías que se han enfrentado a las cloacas les han suspendido de empleo y sueldo. Yo creo que no hay cosa más poco seria que un ministro del Interior diciendo, ya querría yo hacer algo, pero es que no puedo hacer absolutamente nada. La imagen que ha dado el gobierno, teniendo como número 2 de comunicación en la Moncloa a alguien que ha sido imputado porque supuestamente entrega el móvil personal de una dirigente de Podemos a Villarejo, ¿cómo es posible? ¿Usted no sabía quién estaba poniendo de número 2 de comunicación? ¿Cómo va a explicar usted que su número 2 de comunicación en la Moncloa entrega la tarjeta de un móvil personal a un personaje como Villarejo? ¿Cómo explica el Partido Socialista, el gobierno de Pedro Sánchez, que se negaran a que Villarejo compareciera en el Congreso de los Diputados? Hace poco Pedro Sánchez mintió, dijo, nos negamos porque estaba procesado y porque estaba en la cárcel. Mentira, la primera vez que lo solicitamos ni estaba procesado ni estaba en la cárcel, y se unieron al Partido Popular y a Ciudadanos para evitar que Villarejo compareciera. ¿Ustedes piensan que alguien en este país puede creer que el gobierno del Partido Socialista va a limpiar por sí mismo las cloacas?